Carlos Noye. Carlos Ajá. Noye. Esto sí, esto no, esto sí. Uno, digo tú primero, y luego le damos la palabra a uno de acá, y luego la maestra, ¿sí? ¿Sí? Gustavo, Alfredo, José. ¿Sí? Bueno, tiene la palabra el licenciado Gustavo Irales Morán. Creo que todos los que estamos presentes, pues todos lo conocemos, ¿verdad? Él, y como les decía hace rato, él no estuvo en el PMT, pero fue de las personas, muchísimas personas en el pasado, que muchos fueron desaparecidos, encarcelados, pues que estuvieron dispuestos a dar su vida por el cambio positivo del país. Entonces ahora está con nosotros nuestro amigo Gustavo Irales Morán. Muchas gracias. ¿Cómo se prende? Aprieta el botón. Gracias. Bueno, yo la verdad no puedo presumir que haya sido amigo de Eberto Castillo, pero lo conocí. Militábamos en distintas corrientes de la izquierda, y eso hacía que lo miráramos los que estaban en mi militancia, pues como competencia, ¿no? Yo militaba en el Partido Comunista Mexicano, luego en el Partido Socialista Unificado de México, y era difícil no mirar el surgimiento del Partido Mexicano de los Trabajadores desde el punto de vista de la rivalidad dentro de la izquierda. ¿Qué no nos gustaba del PMT a los comunistas de aquel entonces? Digo, su nacionalismo recalcitrante y sobre todo la fijación con Pemex y el petróleo. Nunca nos quedó claro, al menos a mí no me quedó claro, cuál era exactamente la política pública o la política de Estado que en el sector petróleo, energía, proponía el PMT. La apelación al pueblo en vez de la clase obrera, para nosotros era sinónimo de populismo, precisamente. Los roces entre los comunistas y el PMT se agudizaron cuando se planteó la posibilidad de una fusión entre el Partido Comunista y el PMT, precisamente. Esto ocurrió entre 1980 y 81. Dos objeciones del PMT nos parecían fuera de lugar. Uno, la pretensión de excluir al MAP, al Movimiento de Acción Popular, por su supuesta o real cercanía con ciertas fuerzas gubernamentales. La otra, el rechazo de Eberto a mantener el símbolo de la hoz y el martillo. En perspectiva, encuentro que Eberto tenía razón en su rechazo al símbolo de los comunistas, pues era de algún modo señal no solo de extranjería, sino de autoritarismo. En cuanto al Movimiento de Acción Popular, yo siento que los temores del PMT no se confirmaron. Como se sabe, la fusión que dio origen al Partido Socialista Unificado de México se dio sin el Partido Mexicano de los Trabajadores, y no fue sino hasta la víspera de las elecciones presidenciales de 1988 que esta fusión finalmente se dio para fundar el Partido Mexicano Socialista. La candidatura de Eberto era la más natural. Muchos votamos por esa opción, no porque discrimináramos a compañeros como Heraclio Cepeda o como el profesor Antonio Becerra, sino porque evidentemente era Eberto quien tenía posibilidades de atraer a sectores más amplios del electorado, por su historia, por su figura, por su participación en el 68, por muchas razones que aquí se han comentado y seguramente se van a seguir comentando. Quiso, sin embargo, la suerte o la relación de fuerzas que este proceso coincidiera con cosas que estaban ocurriendo en el seno del PRI. Me refiero básicamente a la ruptura fundacional, la de la corriente democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que cimbró a ese partido y sacudió a la izquierda.
pues a medida que la ruptura avanzaba hasta hacerse irreversible, cristalizaba la posibilidad de una candidatura popular bastante más amplia de lo que representaba el PMS. Había en efecto muchas razones para ver con desconfianza la decisión priista y los aliados que reclutaba, pero también había razones para apostar por una candidatura que lograra quebrar la hegemonía de lo que entonces se llamaba el partido prácticamente único. Heberto hizo bien en no ceder a las primeras demandas de sumar su candidatura y su fuerza a la de Cuauhtémoc, pero al final la presión fue insoportable y como partido nos vimos obligados a declinar la candidatura del PMS para fortalecer la opción neocardenista. Heberto jugó un gran papel tanto en esa decisión como en la fundación del Partido de la Revolución Democrática. Personalmente decidí no ingresar al PRD porque en la avalancha de adhesiones e incorporaciones que implicó la exitosa campaña electoral y el resultado, no solo me vi en minoría, sino prácticamente en la intrascendencia frente a la hegemonía que en esos momentos tuvo la posición intransigente, esto es, la posición de no reconocer al nuevo gobierno y considerarlo usurpador. Heberto, como sabemos, siguió haciendo política, siendo muy importante su participación en la COCOPA y en todo el proceso de paz en Chiapas. Murió de manera intempestiva cuando todavía tenía mucho que dar a la política y al país. Heberto es histórico en varias pistas, en varias rutas. Primero, su participación en el Movimiento de Liberación Nacional y en las asambleas internacionalistas de La Habana, la Tricontinental, etc. Segundo, su participación en el movimiento del 68 al frente de la Asamblea Democrática de Profesores Universitarios, su paso por Lecumberri, la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Pero hay incluso una historia oculta de su relación con organizaciones clandestinas que se proponían la lucha armada en México, como la que dio origen, desde las Fuerzas de Liberación Nacional, muchos años después, al EZLN. Hasta donde sé, Heberto rompió ese vínculo en medio del movimiento del 68 y la represión. Muchas gracias. Él tiene la palabra el doctor Alfredo Rustiana Samar. Gracias, muy amable. Muy buenos días todavía. Qué bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, ver caras conocidas, algunas que hace mucho tiempo no veía. Yo quiero hablar, en primer lugar, de que el PMT, que nace como algo diferente, distinto, único, de las entrañas del pueblo, porque no se ha repetido ese escenario de los comités de base, que fueron tan ricos. No se ha repetido esa comisión de organización que tenía en Pepe Álvarez y Casa. No se ha repetido muchas cosas que fueron producto de que el PMT creciera y de que muchos de nosotros, bueno, yo ya estaba politizado porque soy uno de los más viejos, o a lo mejor el más viejo de todos los que estamos aquí. ¿Quién sabe? Con 82 años, pero muchos sí se politizaron en ese momento e hicieron una labor que continúan y que continúan en su forma de pensar. Yo siento que entonces el PMT es un parteaguas dentro de esa apertura que Echeverría empieza en su presidencia y que da oportunidad de que otros partidos, en vez de reprimirlos, que sí los reprimió, y ahí está Gustavo que lo puede decir con todo el lujo de detalles, la represión que él sufrió, pero como si hay una nueva forma de hacer política, y es aprovechada desde la cárcel, donde se gesta el PMT, desde la cárcel con Heberto y con Demetrio Vallejo. Y después, poco a poco, ese Senado, muchos de ustedes chavitos, como Higinio acaba de recordar, de 18 años, como muchos de ustedes tenían 16 años y entraron al PMT y formaron ese PMT, que fue un parteaguas, algo diferente, algo distinto, algo que nos hacía sentir
el sentido de solidaridad, el aspecto de no depender de cuotas del gobierno, sino por nuestro propio boteo o generar dinero para poder hacer nuestras campañas. Y yo recuerdo, yo llego al PMT ya tarde, pero estaba siempre involucrado con Eberto, porque promovieron el Movimiento de Liberación Nacional en 1960, estuve con él, después en el 64, él fue mi asesor en el movimiento médico, y en el 68 yo soy asesor de él en el movimiento estudiantil. Y en la cárcel pues lo visité con bastante frecuencia y lo veía. Cuando él me invita, yo nunca tenía la intención de pertenecer a ningún partido. Ingreso al PMT y me encuentro a gentes maravillosas, maravillosas. Entre ellas, yo debo recordar, yo pues en 82 años he oído a oradores extraordinarios, y a oradores como por ejemplo Porfirio Muñoz Ledo, con todo y lo mal que me cae el cabrón. Porfirio es uno de los mejores oradores que podamos haber escuchado. Porfirio es un magnífico orador. Bueno, alguien que le gana a Porfirio y que ya no está con nosotros es Eduardo Valle. El búho era capaz, ¿sí?, y lo fue durante mucho tiempo, de levantar multitudes. Yo recuerdo una vez en Mérida, yo fui médico del ingeniero en su campaña presidencial, está por aquí Luchita y Nachito, que fueron dos almas extraordinarias que cuidaban más a Eberto que su propia Tere y sus hijos, que cuidaban más a Eberto que a sus familiares, ahí está Nachito, que se preocupaba más por darle el té y por sus medicamentos de Eberto, que por él o por sus hijos. Bueno, una vez en Mérida, estaba Jorge Villamil con nosotros, estaba tu sobrino, Genaro, que entonces tenía 17 años, tu primo, y que conoce ahí a Eberto, y entonces el búho, para variar, pues tenía unas copitas de más. No sé por qué, no sé si era la primera vez, pero la última no fue. Bueno, entonces Eduardo estaba a tal grado que Eberto me dice, Doc, al búho hay que levantarlo. Pues ahí me tiene con Dextrabot y Coramina. ¡Fum! ¡Qué levantón estoy! Y dio un discurso en la plaza de Mérida, de veras, inolvidable, irrepetible, que jaló a tanta gente como no tenemos idea. Por ejemplo, yo estuve participando en la precampaña para que Eberto fuera el candidato a la presidencia de la República. Entre paréntesis, el primer comité de base que nombra como precandidato a Eberto fue el comité de base de la delegación Benito Juárez, el comité de Yacatas, y aquí está Fluvio, que es uno de los firmantes en esa época, ¿verdad, Fluvio?, para que Eberto fuera nuestro candidato. Bueno, en la precampaña eran Heraclio Cepeda, era Toño Becerra Gaitán, Hernández Delgadillo y Eberto. Eran los 4 precandidatos. Tuvimos reuniones o asambleas en diferentes partes de la República, desde Ensenada hasta Mérida, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Pero a mí no se me olvida que Laco estaba en contra de Eberto, obviamente. Laco, un comunista de hueso colorado, así como Gustavo, pues no podía ver a Eberto, que era el aperturo, y así nos decían los aperturos, Eberturo y aperturos. Bueno, después en una gira en Chiapas nos toca estar con otra extraordinaria cantante que ustedes han de recordar, que siempre estuvo con nosotros, Tewa. Y llegamos a un lugar en donde la avanzada, que fueran otros héroes extraordinarios que llegaban antes a un lugar, nos dijeron no hay condiciones, es un pinche lugarcito donde hay 4 o 5 casas y no puede haber un meeting ahí. Entonces Tewa dijo, bueno, si me permiten yo llego y canto. Laco dijo, si quieren yo llego y cuento un cuento. Entonces entre el cuento de Laco y la voz de Tewa, cuando nos dimos cuenta, le dicen a Eberto en el socialista, en el autobús, Eberto, ya hay más de 500 personas en el Zocalito. Se aventó un cuento Laco que no se me olvida sobre la democracia, en donde todos los pájaros del mundo intentaban hacer una democracia. Entonces se unieron, porque los pájaros unidos
jamás serán vencidos. Se unen, hacen la asamblea, nombran entonces a un presidente de debates y dicen, bueno, pues vamos a nombrar a nuestro presidente de los pájaros. Pues, ¿qué te parece el quetzal? No, hombre, el pavo real, no, pues es así. Entonces ven, el sopilote, pues sí, pues no tiene nada y es un sopilote, pues, todo rango con una ala caída y todo. Pues el sopilote, es el nombre. Un magnífico estatutos, programa de acción, etcétera, se lo ponen al sopilote. El sopilote a los 8 días se van a hacer una cirugía para ponerse su ala, se van a poner dientes, se consigue 4 sopilotas, pero de esas buenas, y empieza a regir en una forma dictatorial. A los 6 meses llegan otra vez los pájaros y le dan en la madre al sopilote. Ese fue el cuento que contó, pues yo los cuento así rápidamente, pero Laco se tardó 40 minutos en contar este cuento. Y entonces los empezaron a vagar, y además el Laco hablaba tzetzal o tzotzil, no sé, y salpica con palabras de la etnia, y la gente se empezó a reunir. Cuando Tegua empieza a cantar, pues no se diga, su voz se oía a 1 kilómetro, ¿no? Además de las pocas bocinas que llevábamos, porque eran las hechizas, como aquí alguien se acordó, en las pocas bocinistas que llevábamos, pero la voz de Tegua inundó 1 kilómetro en la redonda. Y de tal manera que cuando llegó Eberto y Eduardo Valle, obviamente que era nuestro orador oficial, fue un éxito, uno de los más grandes éxitos, en un pequeño pobladito y una aldea. Esto nos habla de cómo la voluntad del ser humano puede vencer muchas cosas. Cómo unidos sí podemos lograr muchas cosas. Las logramos. El PMT tiene una vida muy corta. Si vemos desde el punto de vista político, el PCE, acá está cumpliendo 100 años, el PCE, y como sea, y con altibajos, y con pleitos, y lo que usen, ahí está el PCE. Y está renaciendo el Partido Comunista Mexicano. Entonces, el PMT realmente tiene 12 años, ni siquiera llegó a la adolescencia. Si fuera el sexo femenino, apenas a su menarca, a su primera menstruación, ¿no? Entonces, había mucho que dar por el PMT, hay mucho que dar todavía por el PMT. Volvemos a leer, su declaración de principios es vigente, muy, muy vigente. La forma de trabajo, que eran asambleas, que eran en donde todos poníamos que el cafecito, que los frijolitos, que las tortillas, que el pan, que esto, y todos aquí, yo no puedo decir uno, otro, todos colaboraron en ese aspecto. Yo entonces quiero terminar diciendo que el PMT está vigente, que el PMT está vivo en nosotros, y de nosotros depende que las nuevas generaciones conozcan lo que fue el PMT, de nosotros depende. Yo cada vez que puedo, y a donde he estado en toda la República Mexicana, vuelvo a recordar el PMT, y vuelvo a decirles, y vuelvo a hacerles el ejemplo. Ese pinche viejito pues ya está jodidón, ya no es para que nos venga a decir cosas, sin embargo mi voz es escuchada, y mi voz todavía tiene alguien que la sigue, que dice, pues vamos a hacerlo, y estamos viviendo una época diferente. Nadie en la República Mexicana había conseguido 30 millones de votos, como sea, por hartazgo, por lo que sea, pero votaron 30 millones a favor de un líder que tendrá sus defectos, que tendrá sus cosas, que no se rodeó del mejor equipo, y todos estamos conscientes, no tiene el mejor equipo, pero tiene 30 millones que debemos apoyarlo. Yo no voté por Andrés Manuel, yo no soy fan de Andrés Manuel, como muchos de aquí, no lo soy, pero es la única opción que nos queda, y tenemos que hacerla, y tenemos que aprovecharla, porque si le va mal a él, nos va mal a todos, y muy mal, muy mal. Yo conozco ya 9 grupos guerrilleros que están dispuestos, las armas están guardadas, y sería muy triste un enfrentamiento entre hermanos, no se vale. Bueno, aquí hay 2 compañeros que sufrieron, que vivieron esos enfrentamientos, y quizás volvieran a tomar las armas, y quizás volvieran a estar, pero no es lo mejor, no es lo conveniente, no es el momento, no es para el siglo XXI una revolución armada. Sí es una revolución, y por eso sigue vigente independencia económica, ¿la tenemos? Soberanía nacional, ¿la tenemos? No, ¿por qué? Porque hace falta una revolución, no una revolución armada, pero como esas 3 frases siguen vigentes, muy vigentes en nuestro país.
muy vigentes en nuestro momento. Tenemos que hacerlo, tenemos que ayudar, tenemos que volver a organizarnos para de alguna manera coadyuvar a que esto llegue a un buen puerto. No hay otra, no hay otra. Hay muchos, estamos contra todo. Hace rato en el autobús, yo vengo de Cuautla, Morelos, me tocó venir junto a un priista y le digo, mire, quejándose de todo. Digo, ¿por qué se queja usted? ¿Quién tuvo la forma de que esto no fuera así? El PRIAN y el PRD. Y no lo lograron, y no lo hicieron. Al contrario, nos llevaron a esto, a lo que estamos. No espere usted, si tengo un enfermo grave del corazón, del riñón, del hígado, espérenme tantito. Y además tiene una artrosis, es hipertenso, es diabético y es... No, espérenme. En 8 días no lo voy a levantar. Pero si me dan 1 año, le arreglo un poquito el corazón, un poquito el riñón, y si me dan 3 años, pero si me dan 6 años, yo lo tengo otra vez caminando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. La experiencia que tenemos, verterla al presente. No hablar de añoranzas, no hablar de que el pasado, no. El pasado y la historia nos sirve para no repetir pendejadas, pero nos sirve también para que esa historia la compongamos y la hagamos mejor. Y aquí tenemos muchos ejemplos. El ejemplo al rato en el video que vamos a ver de Carlos Mendoza y de los compañeros de Pascual es un ejemplo viviente. Es un ejemplo que nació del PMT y ellos lo reconocen. A mí me dio mucha satisfacción cuando estuve con ellos, que me dijeron, nosotros somos lo que somos y un ejemplo en el mundo, nuestros Pascuales, por el PMT. Y eso para mí fue muy satisfactorio. Y así puede haber muchos ejemplos. Discúlpenme, si aquí me dan 1 hora, yo me sigo diciendo pendejadas, porque tengo muchos años diciéndolas y me las creo. Muchas gracias, muy amables. Gracias al doctor Alfredo Rustiana Samar, que desde por lo menos 1964, ¿verdad?, viene diciendo cosas. Sí, fue dirigente del movimiento médico de las batas blancas, le llamaban, ¿no? Y aquí está con nosotros otra vez. Bueno, les decía, después de las 4 rondas habrá un espacio, pues no muy grande, por si hay preguntas, para que de una vez se contesten. Y luego ya le tocaría a nuestro amigo Carlos Bracho, y luego le seguiría la siguiente mesa redonda o conversatorio, como ahora le dicen, ¿no? Ahora tiene la palabra la maestra Rosalvina Garavito Elías, que afortunadamente, cada vez que puedo invitarla, siempre está. Luego me regaña como el que me andaba buscando, que no la dejaban entrar, no sabe ni con quién se ponen, ¿verdad? Pero está aquí con nosotros, la maestra Rosalvina Garavito. Es profesora en la UAM Azcapotzalco y, en mi opinión, de las mejores economistas que tenemos en el país. Pues muchas gracias, me da mucho gusto estar en este auditorio con esta audiencia, valga la redundancia, tan distinguida, sobre todo por su tradición de lucha. En esta mesa también plena de luchadores sociales. Yo con mucho gusto habría cedido mi tiempo para continuar escuchando a este enorme luchador social, a este doctor, creo que con un pensamiento joven, vigente, así que me encantó su intervención. No, realmente es un motivo de gusto, me siento muy honrada con esta invitación y por supuesto quiero iniciar mi intervención felicitando a quienes militaron en ese partido, a quienes fundaron y militaron el PMT, porque tienen mucho que celebrar y tenemos mucho que celebrar. Toda una vida dedicada a la lucha por las mejores causas del pueblo de México, la defensa de sus recursos estratégicos, la defensa de su clase trabajadora, la del campo y de la ciudad, la defensa del medio ambiente, ojo, desde entonces, y muy importante, la defensa de las libertades políticas, la defensa de la democracia. Los frutos de esa histórica lucha son varios. Yo me organicé mi exposición tratando de puntualizar 5 de ellos, seguramente se me escapan otros. Para empezar, digo, la fuerza de una identidad política,
La identidad como sentido de pertenencia a un colectivo, que si ustedes se fijan, se respira todavía ahora, y hace un momento Asamar a ello estaba convocando. La pertenencia, el sentido de pertenencia a un colectivo como la capacidad de proyectarse y de reconocerse en el otro. Pues bien, la suma de las historias políticas y personales de las y los fundadores del PMT, en esa suma se logró proyectar un perfil de militante que mucho escasea en nuestro país. Gente honesta, que de manera ética y desde sus trincheras insiste con los medios a su alcance en hacer prevalecer el bien común por encima del interés personal, egoísta, individual. Mientras que desde sus propias experiencias se forjaron al calor y con el ejemplo de sus fundadores, perdón, leí mal, me falla la vista. Dije mientras, y es militantes que desde sus propias experiencias se forjaron al calor y con el ejemplo de sus fundadores. De las duras luchas de los trabajadores con Demetrio Vallejo como cabeza emblemática. Al calor y con el ejemplo de las duras luchas estudiantiles del 68 por las libertades políticas con el liderazgo de Berto Castillo, también por la defensa de la soberanía nacional. Y al calor y con el ejemplo del amor por las ideas, la razón y el conocimiento que nos hacen libres, de Luis Villoro. El filósofo que más allá de la lucha por construir una nación independiente, desentrañó la lucha de clases en nuestra guerra de independencia. El pensador que supo entender el carácter liberador de la lucha por la autonomía indígena, seguramente porque su obra y su persona fueron la síntesis de la filosofía de la praxis, aquella por la cual abogaba Marx, que la tarea de los filósofos, ¿se acuerdan? No era la de interpretar al mundo, sino la de transformarlo. Creo que Villoro es un muy buen ejemplo de esos filósofos de la praxis, lo cual le permitió ser de manera excepcional un filósofo que muy lejos de cualquier torre de marfil explicó y acompañó las luchas del pueblo. Fíjense ustedes, todos esos son los haberes del PMT, y esos saberes se encuentran en la presencia de esos emblemáticos luchadores. Taché algunos párrafos para economizar espacio, pero tenía uno que se refiere a algo que ya dijo el doctor Asamar y lo quiero retomar porque yo creo que es muy importante, aunque suene ya medio exótico y medio despistado, que es cómo hacer la lucha sin tender la mano para recibir recursos y financiar campañas. Y al respecto aquí lo que platicaba en este párrafo es que estábamos en las jornadas de fundación del PRD y obviamente, recuerden el momento, ni más ni menos que con el señor Salinas al frente, ¿no? Con un aparato de Estado todo en contra de la posibilidad de organizar un partido democrático y representante de los ciudadanos, el primero que por último, y para empezar, levantó a nivel nacional esa defensa por el derecho al voto libre. Bien, en eso estábamos cuando pues la gente decía, no, pero pues no tenemos dinero. Montó en cólera, porque era muy bueno para montar en cólera Eberto, ¿no? Y recordó precisamente de cómo se formó el PMT sin un quinto, y recordó, y luego lo escribió, recuerdo en proceso, el caso de Alfredo del Valle y de Javier Santiago, de cómo andaban en un polvoso y destartalado auto con un magna voz convocando a las asambleas de aquel comité de auscultación para la formación del PMT, sin un quinto, y miren lo que lograron. Bueno, entonces, además de celebrar esa identidad política que, insisto, aún está vigente, no solo porque lo dijo Asamar, sino porque es algo que se siente. El aniversario del PMT es también motivo para recordar que se trató de uno de los partidos más importantes de la izquierda mexicana, de tradición no marxista, no socialista. Y por eso Gustavo y yo le hacíamos el fuchi. Y por eso teníamos desconfianza. ¿Cómo no hablar de la clase
trabajadora. ¿Cómo es eso del nopal? ¿Cómo es eso del símbolo de la mexicanidad del movimiento? ¿Qué es eso de la identidad nacional? ¿Dónde está la lucha de clases, decíamos, ¿no? ¿Y dónde está? Y yo lo sigo reivindicando. ¿Dónde está? No la dictadura del proletariado, pero sí, ojo, pero sí la lucha por el socialismo, con una concepción distinta, pero por supuesto vigente, me parece aún, la lucha por el socialismo. Entonces, ese partido, también lo dijo Azamar, yo nada más lo subrayo, logró la hazaña que logró porque fue una expresión de la entraña del pueblo, una expresión que a mí me gusta mucho y cada vez que puedo la retomo, porque es la que usó Eberto en su discurso de fundación del PMT. Y salir de la entraña del pueblo no era la retórica, ¿no? Pues cuántos priistas no dicen, venimos de la entraña del pueblo y la Revolución Mexicana. No, eso era en los hechos, o sea, se lanzaron, mientras otros locos andábamos tratando de cambiar el mundo de la noche a la mañana, con toda la represión que había sucedido en el 68, con toda la represión sindical, ¿no? Esos líderes convocan desde abajo a la formación de un partido. Y bueno, el heroísmo y la valentía que eso requiere está a la altura de cualquiera, ¿no? De cualquier radicaloso como los que andábamos entonces. Entonces, así es como forman ese partido en ese contexto represivo. En ese contexto represivo y gracias a que se tomaron en serio que un partido para ser representante verdaderamente de los intereses de la gente, de los trabajadores, del pueblo, pues tiene que construirse desde abajo. La tercera enseñanza o fruto que yo encuentro, por lo menos para mí, a mí me enseñó muchísimo el PMT y Eberto y toda esta experiencia y sus militantes, el significado de luchar por el pleno respeto a la legalidad, al Estado de Derecho. Quienes nos radicalizamos en los 60s y 70s, sencillamente decíamos, no creemos en esa legalidad, no creemos en ese Estado de Derecho, eso es perder el tiempo, punto. Para quienes luchaban por ello, pues eso, nos parecían reformistas, aperturos, en fin, ¿no? Los desdeñábamos, los mirábamos con desdeño. Pero lo que yo aprendí de esa lucha y de, no nada más la del PMT en México, sino de la lucha de los partidos que se toman en serio la legalidad, es que con la ley en la mano, ciertamente, se puede oprimir al pueblo. Pero la gran contradicción de la burguesía, y uso este término porque tampoco hay que olvidarnos que la lucha de clases no ha terminado. ¿Por qué no llamar? ¿Por qué no hablar de burguesía? Yo sí lo hago. La gran contradicción de la burguesía es que esas mismas leyes reclaman su espíritu universal, ¿cierto o no? No hay una ley que no reclame su espíritu universal, si no, dejaría de serlo, desde la Revolución Francesa. Por eso, cuando el pueblo las toma en sus manos, se vuelven más subversivas que cualquier otra arma. Yo creo que eso no hay que olvidarlo, que la democracia, tomándosela en serio, es subversiva, que la ley, tomándosela en serio, tiene un carácter subversivo, de parte de quién, depende de quién la haga suya, para defender qué intereses. Eso lo aprendí por la experiencia de ustedes. La número 4, otra aportación del PMT fue la capacidad de sumar acciones para hacer crecer la presencia político-partidaria de la izquierda. ¿Sí? O sea, construye ese partido, pero después no se niega a sumarse a los esfuerzos de la izquierda de tradición socialista para que nazca el PMS. Pero no solo eso, Eberto, en el momento necesario, que fue en el 88, declina su candidatura para dar paso a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Eso de qué habla? Habla de consecuencia, habla de integridad y habla de la generosidad necesaria que se debe de tener por encima de cualquier interés personalista.
pero lo digo y lo dije en mi libro, Apuntes para el Camino, Memorias sobre el PRD, esa misma generosidad y esa misma congruencia no la tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en el 2006 frente al empuje enorme de la campaña de López Obrador. Yo creo que es bueno también reconocer no solo las virtudes, yo a Cuauhtémoc le reconozco muchas, pero también los defectos, y ese me parece a mí que no fue, por supuesto, el causante de la derrota del haya sido como haya sido del 2006, por supuesto que no, pero sí fue un factor importante para que, por desgracia, eso sucediera. Era otro momento, en fin, lo dejo para su reflexión, pero lo quise subrayar. Y el último aporte es el de la comprensión de la lucha por la autonomía indígena iniciada en el 94 con el surgimiento del EZ. Ya no existía el PMT, pero allí estuvieron presentes dos grandes figuras, Heberto Castillo en la Cocopa y Luis Villoro, ya en las últimas etapas de su vida, propiamente con el EZ, ¿cierto? Bueno, y ahora pues para finalizar, así como a Samar le preocupa, bueno, y la vigencia de todo ello, yo digo, con el arrollador triunfo de López Obrador en las urnas del 1 de julio del 18, ¿qué es lo que podemos recuperar de esta valiosísima experiencia histórica del PMT? Yo digo que la primera cosa que tenemos que recuperar es la reivindicación de la lucha de los trabajadores que simbolizaba Demetrio Vallejo. Se nos olvida mucho. Acusamos de populismo al gobierno, pero se nos olvida la importancia de la centralidad de la lucha de los trabajadores, porque mientras sigamos viviendo en un mundo capitalista y el universo es capitalista, todo el planeta, creo que no hay que olvidarnos de ello. Y entonces está depositada la tradición del sindicalismo combatiente e independiente en el PMT con la figura de ese líder que fue Demetrio Vallejo. Entonces, la libertad y la democracia sindicales en el centro de la lucha. Creo que no hay que olvidar de colocarlas en la agenda nacional. Ya se conquistaron, ya se reconocieron legalmente en la más reciente reforma laboral, sobre todo por presiones internacionales. No es que haya habido mucha vocación, ¿cierto? Mucha vocación proletaria ni de los legisladores ni del Ejecutivo. No, 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 señores, ahora con el TEMEC es una de las cláusulas. Bueno, venga de donde venga, ya lo tenemos. Y eso es un arma muy importante, pero ahora pues hay que velar porque se cumplan. No significa eso aflojar el paso para hacerlas una realidad. Y luego viene otra, que esa, y si me estoy extendiendo, José Luis, dime, porque quiero dedicarle un poquito más. La otra de las enseñanzas es este asunto de la defensa de los recursos estratégicos, este asunto de la soberanía nacional, este asunto del nacionalismo. Está bien, como dice Samar, es vigente esa lucha, la de la independencia económica, pero vigente a la luz de otras condiciones históricas. Y en esas otras condiciones históricas, no solamente es qué hacemos con un Pemex que está ya devastado. Vamos e invertimos, como está propuesto López Obrador, a sacarlo de la agonía, ¿no? O ensayamos eso junto con fuentes alternativas de energía, precisamente para contribuir a que este planeta siga existiendo, por lo menos en términos de naturaleza, ¿no? El grado de salvajismo en las relaciones sociales ya lo pondrá la humanidad, pero oigan, ya es una cosa bastante suicida, porque es suicida que nos estemos comiendo al planeta, ¿no? Con este calentamiento global. Bueno, y por desgracia la apuesta que está haciendo López Obrador para el rescate de Pemex es construir una refinería y es además seguir usando los energéticos fósiles y usar el carbón que contribuye al calentamiento. Entonces yo diría, no sé qué diría Heberto Castillo, me encantaría
que viviera para saber cómo él actualizaría la lucha por la defensa de los recursos estratégicos a la luz de las condiciones desastrosas climáticas del planeta y de las condiciones desastrosas de Pemex. Fluvio me está escuchando a decir, esta mujer está hablando de cosas que no sabe, que mejor se calle. ¿No es cierto, Fluvio? Segura, pero es cuestión de discutir, no son cosas de que porque lo dice el presidente así va a ser y viene la refinería de Tres Bocas y si la comprara de dos, perdón. Y si, es que la del presidente la tercera. La tercera. En fin. No le des ideas. En fin, no me voy a ampliar sobre esto, pero creo que es un punto muy importante, la capacidad, la necesidad de discutir sobre el asunto. El otro asunto, creo, que tendríamos que colocar en la agenda nacional, o sea, como parte de la soberanía nacional, fíjense ustedes, como parte del fortalecimiento, la defensa del libre tránsito de los trabajadores por el mundo, no solamente en nuestro país, quien se encierra en sus, no solamente en términos comerciales, ¿no?, en sus fronteras, sino también en términos del libre tránsito de los trabajadores. Bueno, son países que no tienen futuro, son países que no tienen futuro. Europa tiene el libre tránsito, pero claro, cierra las fronteras a los africanos, ¿no? Y así estamos. Entonces, no sé, un PMT renovado, ¿qué haría con ese tema? El de no a las vallas, no a los muros. Si existe libre movimiento para el capital y para las mercancías, ¿por qué no para los trabajadores? Y repito, un nacionalismo que no protege a los trabajadores, que no protege a los migrantes, que no protege el medio ambiente, es un nacionalismo que mira al pasado. Entonces, a lo mejor abusando de las figuras, esa es la síntesis que yo querría, con la cual quedarnos, del simbolismo de la presencia de Demetrio Vallejo y de Berto Castillo en la construcción de un nacionalismo. Pero yo digo, pues ya no un nacionalismo trasnochado, sino ese que vela por los intereses de la nación, que los hace sinónimos al interés de los trabajadores, cualquiera que sea su posición laboral, incluso los informales. Y por último, pero tan importante como las dos primeras de estas, digamos, puestas en vigencia del PMT, de la experiencia del PMT simbolizada en la presencia de Luis Villoro, es necesario reivindicar la capacidad de decir no, y lo pongo en mayúsculas. Es necesario recuperar el pensamiento crítico. Para mí es de una enorme tristeza que compañeros que además de empeñar la vida y en luchas y etcétera, ahora porque lo dice una persona, dicen hay que seguir a esa persona. No, yo pienso que hay que reivindicar, y así reivindico yo al pensamiento de izquierda, como un pensamiento crítico, con la capacidad de decir no. No sin ton ni son, claro que no. No a lo que no se concilia con la realidad. No a lo que no contribuye a transformarla. Por lo demás, que creo que sea la única forma en, como decía Samar, contribuir a fortalecer el triunfo arrollador de 30 millones de ciudadanos el pasado 1 de julio, el 1 de julio de 2018. Esas serían entonces las lecciones, o sea, lo que yo creo que se puede retomar en esta celebración, porque además del recuerdo, creo que tenemos que continuar en la lucha. Muchas gracias. Gracias a la maestra Rosalvina Garavito Elías. Sigue en el uso de la palabra senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. ¿Sí? ¿Te dije bien? Es correcto, muchas gracias. Yo creo que sí es muy pertinente entresacar, ¿no?, aquellas cosas que el PMT puso en el espacio público y político y que incluso hoy hacen una enorme falta o se reivindica su pertinencia. Desde las cosas más pequeñas,
¿no? Desde la forma de organizar, desde la forma de construir, hasta los dilemas nacionales, ¿no? que ya se han anotado algunos de ellos. Y esta idea de otra forma de hacer política, que me parece sigue siendo absolutamente necesaria. Todas estas actividades que muchas y muchos hicimos para recaudar fondos, que se convirtieron en aprendizajes muy profundos. Recuerdo perfectamente aquella en un Deportivo Coyoacán, que se hizo para tratar de recaudar fondos, una especie de desfile de trajes mexicanos. Y gestos muy pequeños, pero muy simbólicos, de un secretario de Finanzas nacional que pidió prestado para comprar una cuba que él servía. Yo lo vi, ¿no? El secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional pidió prestado para pagar una cuba que él estaba sirviendo y que no le costaba ningún problema servirse una y tomársela. Ese fue Martín Roque. Sí, ya no toma. Lo llevó a la ruina. No, por supuesto. No le costaba ningún trabajo servir una más y tomársela. Volteó para pedir prestado para él pagar. O las enormes cantidades de esfuerzos que hacía la gente para llegar a las asambleas nacionales o del Centro Médico Nacional o del hotel, entonces Hotel de México, que Berto medio conseguía porque como había hecho la tridilosa, y entonces el dueño lo veía con alguna bonomía y nos prestaba un auditorio jodidísimo, que había más humedad que espacio, ¿no? Pero con la gente que llegaba de su propio esfuerzo y con el envío de su comité de base para hacer valer sus visiones y sus discusiones. Y como eso, en la formación de muchos comités, recuerdo con particular interés cuando formamos el de Colima. Me tocó una brigada con Ernesto Torices, ¿no? Y algunos dos compañeros más, que todo el tiempo de México a Colima, en esos viajes de ese Rambler espantoso, ¿no? Discutíamos si la participación de los cristianos en el PMT era la infiltración de la derecha o no, ¿no? Y por supuesto, la discusión estaba personificada en mi padre y en mí, porque nosotros somos de la izquierda cristiana. Entonces, todo el dilema era si eran unos pinches infiltrados de la izquierda, de la derecha, o si debía haber del Opus Dei. Entonces, yo tenía que decirle, no, mira, no seas animal, eso no es el Opus Dei. Entonces, jamás pensé que el Rambler se pusiera en una discusión ecuménica, epistemológica, política, para explicar las distintas vertientes de la Iglesia Católica y para decir, hombre, mira, hay una cosa que se llama izquierda cristiana. Entonces, mis compañeros decían, eso no existe, ¿no? Eso era imposible. Pero esencialmente el dilema era si éramos o no infiltrados de la derecha. Más o menos esa era en esencia la discusión, ¿no? Y por lo tanto, si yo era sujeto de confianza para manejar. O sea, la discusión política tenía una discusión práctica, ¿no? Eso no sujeto de confianza para manejar, porque qué tal si nos mata, ¿no? Y la otra siempre presente es un agente de gobernación, ¿no? Esa era la otra vertiente. Si no era un infiltrado de la derecha, era un agente de gobernación. Pero lo pongo como esos ejemplos porque al llegar a Colima, estuvimos en Manzanillo y en la capital, formando el comité municipal como se refería Higinio en la construcción de la asamblea. No se hizo con otra cosa más que pues, convocando y pintando. Y teníamos que pintar en la noche, porque si pintábamos el día, la policía nos detenía. Entonces, más o menos, las estrategias de sobrevivencia eran entre las 2 y las 4 de la mañana. Siempre alguien vigilando para correr más rápido que los policías, ¿no? Pero esa militancia tenía que ver esencialmente con un sentido propio, no solo del deber, sino de la ética y lo que se quería hacer para cambiar el país. Y ahí me parece que una de las más importantes enseñanzas fue, no importaba tanto lo que se ponía, porque la gente se ponía a sí misma. Y cuando la gente se ponía a sí misma, llegaba todo lo demás. Llegaban los recursos, llegaban las maneras de reunirnos, llegaban las reuniones, llegaban los locales, cuando la gente se ponía a sí misma.
Y me parece que para mí, en mi formación de vida, ese fue probablemente el aprendizaje más significativo. El sentido de la militancia y del compromiso, porque la gente se ponía a sí misma. Me parece que otro factor, lo dijo ya Rosalvina, es aquella cosa de sumar. O sea, hubo una enorme cantidad de intelectuales, de artistas, de la expresión cultural que llegó a sumar, ¿no? Recuerdo perfectamente algunas ideas, aquella cosa de la austeridad, ¿no? En la campaña del 85 me encantaban los dibujos de Naranjo, que se hicieron grandes, y que es salario mínimo del presidente para que vea lo que se siente, ¿no? Desde ahí venían, ¿no?, las nociones de un gobierno austero y sencillo, un gobierno que no robe, un gobierno que no engañe, y pegamos cualquier cantidad de carteles, hasta aquellos pequeños pegotitos con el logo del PMT. Yo estudiaba en ciencias políticas, entonces todas las idas al metro, me iba en metro, me la pasaba de metro en metro pegando los famosos pegotitos, que ahí venía también aquel famosísimo Televisa como alacrán, ¿no? Lo sigo pensando, ¿no? Tenía el logotipo como las tenanzas del alacrán, ¿no? Y pegábamos en el metro, ¿no?, en esa campaña 85, que fue propiamente la primera campaña electoral con registro, ¿no? Y ese tipo de fenómeno de ir construyendo y haciendo espacios de discusión, y resalto eso, espacios de discusión que, en mi opinión, hacen muchísima falta. Hace muchísima falta la deliberación colectiva. Y creo que ahí, y con eso voy a la segunda idea, no solo los aportes, sino de las causas. Creo que la historia le dio la razón a Eberto sobre el tema del petróleo, ¿no?, de lo que significaba la forma en que se estaba explotando y la forma en lo que eso significaba, cómo se utilizaba para el desarrollo nacional. Y las discusiones que tuvimos también sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, hace 25 años. Hace unos meses votamos nuevamente la nueva versión, que es una versión peor al Tratado de Libre Comercio, porque está motivada por un mayor proteccionismo de Trump. No es que mejore, es que empeore. Y yo discutí con Rubio, gracias a él me hizo llegar algunas de las grandes preocupaciones que va a significar de las reservas en materia energética por parte de las corporaciones de Estados Unidos, y que si bien se incorporó algunos de los elementos que dice nuestra Constitución, se incorporaron muchas reglas más que incluso en la pérdida de negocios vamos a tener que pagarle a los grandes consorcios canadienses y de Estados Unidos. Y el contraste es brutal, porque lo que decíamos hace 25 años, hoy tiene una enorme vigencia en términos, por ejemplo, de lo que no generó como modelo de distribución de la riqueza, al contrario, de crecimiento con desigualdad. Y debo decirles que para mí fue muy fuerte, muy casi el tema de la enorme decepción y dolor, ver que se aplaudía en el Pleno de Senadores, aplaudir el TEMEC, como si estuviéramos aplaudiendo la recuperación de Texas o California, ¿no? O sea, se celebró de una manera que digo un poquito de control, ¿no? O sea, puedo entender que tuviera eso grandes impactos macroeconómicos, pero ni siquiera para utilizarnos como pretexto para decirle a Estados Unidos y Canadá, no, pues miren, tenemos que renegociar, ¿no?, los términos, porque ni siquiera se ha firmado por los otros dos países. Fuimos el primero. Pero entonces esa discusión, por supuesto que del tema del petróleo, el tema de la energía, y yo creo que sí, o sea, los paradigmas de los que hoy tiempo estamos utilizando los fósiles, el combustible fósil, cuando las evidencias que tenemos pues son más que avasalladoras. Hombre, puedo entender que hay un dilema, tal vez en lugar de importar gasolina produzcamos, puedo entenderlo, pero en la forma en la que se está dando la discusión, no me parece que esté conduciendo a una solución. Y por supuesto que yo creo que hay una enorme discusión también sobre el sentido mismo de la democracia. Por eso me parece que es vital recuperar esa centralidad. Y quiero ir a una tercera idea con puente sobre eso, que es el dilema de futuro. Por supuesto, uno no se puede plantear en el espacio público defendiendo cosas que son indefendibles. El país es el que era el 1 de julio y esas instituciones que tanto se defienden no hicieron nada para hacer una diferencia significativa del diagnóstico del 1 de julio. Hemos visto un sucesivo
proceso de desmontar instituciones. Y hay dos temas que hacen muy complicada la discusión, porque muchas de esas instituciones están observadas por corrupción de miles de millones de pesos. Y otra, que esas instituciones fueron también parte del estado de las cosas para llevarnos a lo que nos llevaron, en términos, pues, por ejemplo, de impunidad y corrupción, en términos de desaparecidos, en términos de pobreza, en términos de instituciones captadas por las redes macrocriminales. Es absolutamente difícil defender eso y no corresponde defender eso. Entonces creo que el dilema es de futuro y ahí donde veo enorme preocupación del escenario nacional. Porque es, entonces, ¿cómo construimos aquella cosa que reemplace lo que no funcionaba? Yo, a diferencia de Rustrián, soy de los 60 millones, que no están en los 30. Yo no voté por Andrés. Y no me siento representado por Andrés. Y se los digo con toda honestidad, porque además públicamente lo hago. Y respeto, como dice Higinio, a quien así lo cree. Pero lo veo con enorme preocupación porque no veo una transición, una transformación de corte democrático. En las discusiones de cómo construimos los acuerdos de país para enfrentar los dilemas que tenemos. Y voy a poner 3 preocupaciones. El tema de la seguridad. Yo jamás hubiera esperado que estuviéramos viviendo el paradigma militarizante que hoy estamos viviendo. O sea, llevo muchos años trabajando en la agenda de derechos humanos, como si no supiéramos las consecuencias de lo que significa con la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. O como si no supiéramos lo que significa la participación de las Fuerzas Armadas en otros órdenes que son eminentemente civiles, como por ejemplo construcción pública o administración de aeropuertos. No he visto ni registrado en el pasado reciente un incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas como hoy se registra. Si ustedes revisan la Estrategia Nacional de Seguridad, no van a encontrar una sola vez la expresión seguridad ciudadana, que es el modelo de construcción de seguridad desde abajo. Y lo que hemos visto es un modelo de seguridad desde arriba. Ese paradigma, en mi opinión, está en crisis. Y no es un tema menor, porque hay grandes espacios del territorio nacional cooptados por las redes de macrocriminalidad. Pregúntenle a los compañeros que vienen de Tamaulipas, de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, de Chihuahua o de otros espacios del territorio nacional. Está absolutamente trastocado. Entonces, el dilema de seguridad no se puede repetir en su solución con un esquema militarizante. Me parece, y hay un primer enorme dilema. La construcción de la seguridad tiene que ser también un fenómeno de construcción desde abajo. Y por eso creo que las instituciones de seguridad tienen que ser instituciones de la democracia que no lo son en México. Por eso sí creo que hace una enorme falta esa discusión. Segundo dilema, el dilema de la migración. Lo dijo Rosalvina en sus términos. Lo que estamos haciendo en México es de absoluta vergüenza con los migrantes centroamericanos. No solo por lo que hicimos en términos, por ejemplo, para poner solo nombre y apellido, con las fosas, con las ejecuciones en San Fernando. Hoy, para los migrantes centroamericanos, no ha cambiado el signo del horror de lo que significaba pasar por México. Todas las centroamericanas refieren a haber tenido experiencias de violencia o violación sexual antes de salir de Chiapas. En los 3 últimos años, México había deportado más centroamericanos que Estados Unidos. ¿Qué creen? Ya superamos esa cifra. Y me parece, por supuesto, que el término de extorsión que puso Trump en la agenda pública, en términos de los aranceles, que hace absolutamente inútil el TEMEC, no podía resolverse en los términos que se resolvió. México tiene términos de cooperación en seguridad con Estados Unidos, por ejemplo, con la presencia de los agentes de la DEA y de la CIA, de la revisión de los vuelos hacia Estados Unidos, del control de las fronteras, de la revisión previa. Toda la agenda de seguridad tendría que haber sido, en mi opinión,
puesto en la mesa como reconsideración para la agenda, para que no negociáramos arrodillados. Y estamos poniendo a la Guardia Nacional a contener y a perseguir a migrantes. En mi opinión, eso no es aceptable. En mi opinión, eso no es correcto. Y el tercer dilema que estamos teniendo es esencialmente cómo generamos un modelo que permita romper las cadenas de desigualdad. México ha sido un paradigma de crecimiento con desigualdad. Yo no estoy viendo en el espacio y la propuesta social eso, que paguen más los que más tienen, que se redistribuya y que la mafia del poder no sea ahora amigos del poder. Perdón, pero si el yerno de Trump es invitado por Bernardo Gómez a Televisa y ahí va mi jefe de Estado, esas son las cosas que a mí no me representan. No regateo un voto, Reconozco absolutamente los 30 millones. Y no es regateando la legitimidad del presidente. Tampoco apuesto su fracaso porque no quiero que a la gente le vaya mal. Pero entonces creo que el dilema es de futuro. Por supuesto que tiene toda la legitimidad para hacer. Me parece muy bien. Absolutamente respetable y respetado. No así en el Congreso. Porque la gente no le dio la mayoría a Morena en el Congreso. Morena tuvo 37% de votación para la Cámara de Diputados. Y como mecanismos de sobrerepresentación y negociación política que repudiamos, tiene el 52%. La gente le dio el 37%, no le dio los 30 millones. Y la manera en la construcción de acuerdos tiene que ser de una forma distinta. Ahí es donde yo veo los dilemas que tenemos, y son dilemas de futuro. ¿Y por qué digo? No para defender ese pasado inaceptable y corrupto, que nos lleva al estado de las cosas que nos lleva, sino cómo será la discusión para cambiar lo que necesitamos como país. Porque no se puede dar solo por la base de los 30 millones. Tiene que darse por la base de los muchos millones más que no están representados. Por ejemplo, con el tema de los desaparecidos, que sigue siendo un tema absolutamente pendiente de la agenda pública. Ese tipo de dilemas, me parece que la experiencia ética y política del PMT siguen siendo un referente. Absolutamente válido y respetable aquellos que hacen otra apuesta. No es que uno esté en contra del derecho legítimo que asiste a una persona a adherirse al propuesto de gobierno. Inclusive uno podría decir, hombre, claro que contribuimos directo o indirectamente a volver a sacar al PRI de los pinos. Eso sí lo pensaría yo. Pero entonces el dilema pasa por cómo construimos el horizonte futuro. Y eso requiere discusión política, acuerdos políticos, y no un término de relación fundado en, pues yo acompaño el proyecto que una sola persona dice. Ese, en mi opinión, no puede ser el término de relación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al senador Emilio Álvarez y Casa por su participación. Antes de que pase por acá, nuestro amigo Carlos Bracho, pregunto si hay alguna pregunta para los ponentes. ¿Hay una pregunta, dos preguntas, tres preguntas? Bueno, hay tres personas que van a hacer una pregunta. Nada más para efectos del tiempo y de que se está filmando, grabando, les pido a los que van a preguntar que pasen acá arriba y hacen su pregunta. Igual, muy concreta para que quede bien apuntada y no sé quién le toque responder en su momento. Entonces está la compañera Chelo Valle, Rafael Barrera y la compañerita Magdalena Salcido, en ese orden. Entonces, Chelo Valle, por favor. Solo tres preguntas, y habrá respuestas. Bueno, compañeros, buenas tardes. Compañera Garavito, para mí es realmente bonito su contribución a este evento. Fíjese que nosotros en Puebla somos 7. Estamos haciendo una revisión de los documentos básicos del PMT y estamos discutiendo que en las actuales condiciones podemos rescatar, ¿sí? Pero lo que a mí me tenía muy preocupada, porque es rescatar documentos del PMT, pues están escritos. Lo que me vino usted a ayudar muchísimo
¿qué puso qué puso en la agenda nacional el PMT? Eso se puede ver a través de la lectura de las asambleas nacionales, que es un trabajo muy, muy fuerte, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos poner los que todavía tenemos este espíritu pemetiano en la nueva agenda nacional? La pregunta específica. Me encantó la parte de los trabajadores. Aprendimos en Pascual, quisimos replicarlo en García Crespo, pero siempre pensamos a los trabajadores como aquellos de la ciudad. Yo diría que a esa contribución hay que meterles los trabajadores del campo y de la ciudad. Y de la misma manera que aprendimos a hacer una cooperativa de compañeros en refrescos, podemos aprender a hacer una cooperativa de producción agrícola. Podemos organizar el campo para productividad en términos de una organización social, porque lo aprendimos en el PMT. Yo, la verdad, me siento muy satisfecha de haber aprendido el PMT, de estar en una cooperativa que es la Tosepa Tintatanistli, de estar generando nuevas cooperativas, compañeras que trabajan miel en Oaxaca, en la Sierra Norte de Puebla. Mi función ahora es organizar cooperativas del campo para productividad. Entonces yo solo le preguntaría el enfoque no solo de los trabajadores de la ciudad, sino qué opinaría de extender su planteamiento, compañera Garavito, para los compañeros del campo. Gracias. Gracias. Gracias, Chelo. Escuchamos las 3 preguntas y luego vienen las 3 respuestas, ¿no? Rafael Barrera y después Magdalena. Salcido, perdón. Buenos días, compañeros. En verdad, lo que señalaba Irales y Garavito de sernos o ponernos la etiqueta de aberturos, aperturos y demás, y pragmáticos, porque además nos decían pragmáticos. Lo que nunca entendieron los compañeros del PCE y de los movimientos armados es que en el PMT se discutía, y se discutía severamente sobre una realidad muy concreta. Yo recuerdo aquí, el compañero Marcelino, he estado en Azcapotzalco, una vez discutíamos sobre si lanzábamos o no lanzábamos un volante a una empresa textilera, y se discutía, ¿y saben con qué discutíamos? Con la Constitución en la mano. Discutíamos con la Constitución en la mano y además hacíamos el trabajo de pintas, volanteo, con la Constitución en la mano, ¿sí? Y eso nos valía que por lo menos apantallábamos a los policías y no nos detuvieran. Y esto fue una práctica que en el PMT la hicimos y que nos redituó muchísimo, y una muestra de esto es los compañeros que escriben, son los compañeros que están hoy en las diferentes cámaras ingresados del PMT, que sí estudiaron y que siguen estudiando. Bien, aquí la pregunta, y en ese sentido, no sé quién la quiera contestar, sería, ¿cuál es la opción? De acuerdo, porque hice una remembranza de la experiencia y de la enseñanza que en el PMT se ha obtenido, y que hoy gente que está en la mesa tiene una extraordinaria experiencia. ¿Cuál sería el planteamiento de retomar, uno, la mística de la militancia en la creación de un partido, como se planteaba en el PMT, un partido de masas, un partido ordenado, un partido en donde los militantes estuvieran formados, capacitados, para emprender no solamente la lucha en la construcción de un partido, sino en la conducción de políticas públicas, en la conducción de ejercicio de gobierno, que bueno, se decía que bueno, no hay gobiernos de izquierda, porque finalmente el aparato gubernamental y de Estado es represivo en todos los sentidos. Bueno, ¿cuál sería eso? ¿Y cuáles serían los elementos fundamentales para la construcción de este partido?
Yo creo que hace falta un partido o hace falta un movimiento. Ya vimos que los movimientos tienen también su tiempo de vida. Entonces, ¿cuál sería eso? ¿Y cómo formular políticas públicas hoy en día, cuando hay una oportunidad de conducir y evitar los desvíos de estas políticas como las que ha señalado Emilio? Muchas gracias. Gracias, Rafael Barrera. Y sigue la pregunta de Magdalena Salcido. Perdón. Gracias, a sus órdenes. Buenas, ¿qué son? ¿Tardes ya? Tardes. Yo me llamo Magdalena Salcido y pertenezco al comité ejecutivo del Sindicato de Telefonistas. Mi trayectoria inicia casi hace 30 años, ¿no? Y soy una sindicalista de hueso colorado. Cuando fui invitada a esta reunión me emocioné porque sabía que iba a escuchar, y hasta me emociono, a gente que siempre se ha preocupado por los trabajadores. Muchas gracias. Quiero decirles que los felicito mucho por todo lo que ustedes han comentado aquí y sobre todo quiero saber si piensan resurgir este partido, qué sigue, porque reunirnos para platicar, qué padre, pues está muy buena la tertulia, nomás nos faltó el café, pero aquí la idea de todo emprendedor, pues no nomás es recordar, sino también dicen que las buenas intenciones está empedrado el infierno, que solamente con las acciones es como vamos a transformar el mundo. Y no hablemos de que, yo le preguntaba a una personita que estaba ahí enseguida de mí, y le digo, ¿y qué va a pasar? Después dice, no, pues ya estamos muy viejos. Yo no veo a ningún viejo aquí, a ninguno, yo no veo a ningún viejo. Así es, yo los veo muy bien. Acuérdense que el nivel de vida ha aumentado y yo no los veo de… ¿Cuántos tienen? ¿Tienen 100 años, no? No tienen eso, no es cierto. Los esquimales, como ustedes saben, viven 150 años, 120 años. ¿Por qué nosotros vamos a decir que somos viejos cuando tenemos 50, 60, 70, 80? No creo. Bueno, al menos yo no lo quiero. Así es. Y entonces esa es mi pregunta, si piensan resurgir, qué va a pasar, porque la verdad, yo he vivido en el ambiente sindical, que les digo que es mi pasión, y sé que solamente en la lucha, en la batalla, es que se hace el guerrero, porque el guerrero no se hace en un foro, el guerrero no se hace en una mesa de trabajo, no se hace en un escritorio, el guerrero se hace en la batalla, en la lucha. Entonces, pues estoy más que a sus órdenes para aprender de ustedes y me siento muy privilegiada en estar en este foro. Muchísimas gracias. Gracias a Magdalena Salcido. Esta es verdad, una ronda de respuesta antes de escuchar a don Carlos Bracho. ¿Quién? ¿Qué te parece al revés de cómo hablamos? Pues ¿Sí? Para que concluya. Sí. A ver, respecto a la compañera Magdalena, hay acá una propuesta del Movimiento Mexicano de los Trabajadores. Acá está Javier y otros compañeros. También Gustavo, ¿no? Que es, y el otro compañero que no sé su nombre. Javier. A ver, hay más. De Tamaulipas, bueno, digamos, a ellos me lo dieron, entonces por eso lo referenció a ellos. En atención a la preocupación de los trabajadores, se hace un llamamiento a recuperar y construir el movimiento mexicano de los trabajadores. Habrá que ponerle de trabajadores para que tenga perspectiva de género y nos ahorramos palabras, ¿no? Para que tenga, ¿no? Ya con eso acabemos todas y todos. Pero creo que será muy pertinente, es una propuesta que recupera el sentido de lo que se ha dicho acá del PMT en el dilema de hoy, ¿no? Del momento del México y del mundo. Entonces, en algún momento creo que sería muy bueno que se leyera. Esta sería mi respuesta a su planteamiento, porque creo que es muy valioso, muy pertinente, muy conveniente, ¿no? Entiendo que en algún momento se piensa leer, ¿no? Pero lo pongo pues como uno de los elementos. Me decía, no lo dobles, no, sí lo doblo, porque volante que se dobla, volante que se guarda, ¿no? Si no se tira, ¿no?
sobre eso yo quisiera platicar. Rafael, mira, ¿dónde quedó Rafael? Acá está. El dilema de por dónde seguir, ¿no? Yo estoy en un esfuerzo justo de tratar de construir aquellas cosas que me parece que tienen que generar una democracia más allá de la llegada al poder del presidente López Obrador, ¿no? Sí creo que hace falta una opción política. No me siento representado en lo que veo. Veo con mucha preocupación lo que ha venido sucediendo con el PRD. Me duele, ¿no? Creo que ahí hubo esencialmente una derrota ética, ¿no? Se acabó haciendo las cosas que se combatían, ¿no? Y no veo que lo que se quiere construir a futuro sea esencialmente algo distinto. Hay gente muy valiosa que empeña porque así pase y respeto mucho los esfuerzos, ¿no? No seré yo quien salga a desacreditar, ¿no?, el derecho que tiene la gente de intentar organizarse. Pero no lo veo, honestamente. No lo veo. Pero me parece que sí será muy pertinente y creo que en su caso, si no se sugiere una fuerza así, creo que sí es muy importante el debate público. Creo que es indispensable recuperar la discusión en las universidades, en la arena pública. Celebro muchísimo lo que dice Consuelo de las cooperativas. Me parece que esos son núcleos vitales de construcción de una economía, de una sociedad, de una comunidad absolutamente diferente. México tendría que detonar muchísimo. Creo mucho en ese tipo de organización. No veo en este momento que sea del fácil la construcción de una macroestructura, ¿no? Cuando uno sale a la arena pública a decir, hombre, estamos queriendo hacer un nuevo partido, los partidos políticos gozan de un enorme descrédito y la gente dice, ¿otro partido? ¿No? En la iniciativa ahora manifestamos interés para hacer partido político entre enero y septiembre, ¿no? Y el saldo es cuesta arriba total, ¿no? Pero tampoco me siento en condición de sumarme a lo que veo en el espectro público. Entonces, me parece que hoy por hoy hay esfuerzos muy importantes en torno a causas, que sí tiene que ver con los medioambientes, que sí tiene que ver con la construcción de una vida libre de violencia para las mujeres y enfrentar una sociedad patriarcal y los micromachismos que están en lo cotidiano, en la organización, ¿no?, muy cotidiana por una economía que permita que la gente pueda tener otra forma de desarrollo y con el medio ambiente. Por eso conozco algunos esfuerzos de la Sierra Norte, di 10 años clase en Sautla, ¿no?, y veo algunos esfuerzos que de hace años han venido construyéndose y son muy, muy valiosos. Yo veo por ahí respuestas. Me gustaría tener otra, Rafael, te lo digo con honestidad, pero no me siento todavía con los elementos. Creo que el Morena y el presidente siguen, más el presidente, gozando de un altísimo bono democrático y credibilidad. Es así, ¿no? Hay cosas que uno puede decir en el espectro, hombre, están funcionando, o que bueno, que hay cosas de democracia social o de reivindicación de derechos o de austeridad que también toca subrayar. No creo que toca actuar con mezquindad, pero me parece que el escenario está lejos de estar atendido y resuelto, y termino ya con lo que dije de Consuelo, ¿no?, que me parece fundamental, ¿no?, porque eso es tejido social con construcción de horizonte de dignidad. Me hago cargo de las limitaciones, ¿no?, pero hay en otros países donde el peso de las cooperativas, de las uniones de crédito, es totalmente diferente, y no del robo sistemático que tenemos acá, por ejemplo, de los bancos y las corporaciones internacionales, que hacen que los bancos mexicanos, más bien dicho, la clientela mexicana, mantenga la mitad de la ganancia de lo que obtiene BBVA en el mundo, o con Citibank, o con Santander, o con HSBC, ¿no? Nuestros cobros son la mitad de las ganancias de esos bancos en el mundo, y hacen lo posible por aplastar a las uniones de crédito, y les ponen todo tipo de trámite. Me parece que esas son las cosas que yo quisiera ver en el horizonte de transformación democrático en estos años por venir. Muchísimas gracias. La maestra, Rosalvina. Bueno, muy interesantes sus preguntas. Me quiero referir, para empezar, a la de Consuelo,
Pues a mí me da mucho gusto escuchar en este auditorio a una luchadora que, como dice Emilio, pues fue una lucha, la de Cooperativa Pascual, que a todo el mundo nos reconcilió con algún triunfo por allá en los 70, ¿cierto? O sea, está dentro de la memoria de esa clase trabajadora a la que estamos no solo evocando, sino de alguna manera convocando para colocar en el centro de la agenda nacional. Sí, Consuelo, no me refería solamente a los trabajadores, a los asalariados en las ciudades, sino también en el campo. Y ahí me voy a referir como a dos figuras sociales, a los asalariados auténticos, o sea, quienes están recibiendo un jornal, que además está extendiendo esa figura desde la reforma del 91-92, ¿no? Con la figura de asociación de productores, pues en realidad se centralizó el capital en el campo y los que todavía eran campesinos independientes, pues tuvieron todavía más, o sea, se hizo presente pues la dinámica y se cristalizaron en asalariados, en ampliamente explotados. O explícitamente explotados. Entonces, efectivamente, reivindicar la figura del sector social, de las cooperativas, creo que es por demás pertinente. Y hablando de, como decía el compañero, de luchar con la Constitución en la mano, como ustedes lo hicieron desde entonces, también esa lucha va con la Constitución en la mano. ¿A qué me refiero? Cuando entra Miguel de la Madrid, o sea, el inicio del llamado neoliberalismo, ¿no? Se crea un artículo que no existía, que fue el artículo 20, que es el artículo 25 constitucional, y por primera vez se eleva a rango constitucional lo que se había desarrollado por la vía de los hechos, que era el sector social, el ejido, ¿no? O sea, había sector social, pero como parte de las políticas de los gobiernos. La Constitución no reconocía a los ejidos como parte de la propiedad. Pero no solamente eso, se hace explícito que el carácter de la economía mexicana es mixto. O sea, la propiedad pública, entonces, la propiedad privada y la propiedad social. Entonces, ahí tenemos precisamente al artículo 25 que da cobertura para impulsar una economía en donde uno de sus ejes, y por qué no, el fundamental, diría yo, después del fracaso de la propiedad pública por la corrupción, después del desmantelamiento y devastamiento que ha hecho la propiedad privada, a la que colocaron como el pivote en este modelo a partir del 83, del 83, que además fue paradójico porque lo elevan a rango constitucional y lo desmantelan, tanto la propiedad pública como la social, y dejan solo la propiedad privada. Bueno, pero no se ha reformado el artículo 25 e incluso ya se reglamentó ese artículo para todo el sector social. Yo tengo mis dudas en relación a esa ley reglamentaria por lo que he estado observando de cómo funciona, pero no me considero para nada conocedora siquiera del asunto. Lo cierto es que marco legal existe. ¿Y por qué es importante? Porque ahí no hay ganancia privada. Y cuando se lleva adelante, como en el modelo de la Cooperativa Pascual, bueno, pues efectivamente, a propiedad social, ganancia social, reparto igualitario. El esfuerzo de los trabajadores se ve entonces retribuido por ese carácter social de la empresa a la que pertenece, y promover eso en el campo a mí me parece absolutamente atinado, no solo en la ciudad, pero así que pues la felicito, Consuelo, por estar en esto, estar en Puebla con estos proyectos, según entiendo. Y quiero además mencionar algo muy importante a propósito, pues yo diría de las inconsecuencias económicas del nuevo gobierno. Miren, no sé si ustedes recuerden, pero cuando entró Peña Nieto, ya en el 13, sale la iniciativa de reforma financiera, muy rimbombante. Entonces, de todo ese aparatote de reforma financiera hubo algunas cosas positivas.
Y una de las líneas fue, ¿qué hacer con la banca de desarrollo? Es importantísimo. No hay país, no hay Estado, no hay gobierno que se proponga impulsar el desarrollo si no tiene el brazo de una banca de desarrollo fuerte. Lo que ha pasado en México es que se ha desmantelado esa banca de desarrollo. ¿Qué hizo esa ley? Puso en bandeja de plata las reservas de la banca de desarrollo, de lo pobre que existía, para el capital privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las desreguló, o sea, porque les quitó los candados que tenían esas reservas. Entonces están fascinados de ese capital bancario y financiero porque, no solamente tienen la ganancia financiera, la rentabilidad financiera de las más altas del mundo, sino miren, nos están regalando este pedazo del pastel. Cuando leo la entrevista de los motivos de la renuncia del anterior secretario de Hacienda, de Ursúa, ¿no? Se veía que era evidente la rivalidad con Romo. O sea, ¿por qué Romo va a estar junto con el secretario de Hacienda presidiendo las reuniones de la banca de desarrollo? Porque es cabeza de sector el secretario de Hacienda. ¿Y eso por qué? Porque el presidente lo pide, que esté ahí el señor Romo. ¿Quién es el señor Romo? Pues es el vocero de esos señores que están felices porque le regalaron ese pedazo de pastel. Hasta aquí lo dejo y lo siguiente que quede a su imaginación. O sea, claro, por supuesto, porque esos son recursos que tendrían que estar dedicados para lo que la Constitución dice, para promover al sector social, ¿no? Entonces ahí tenemos andamiaje legal, andamiaje constitucional, y lo que habría que hacer de la mano de promover el sector social es promover una banca de desarrollo sólida, vigorosa, con recursos como lo que hubo en el llamado periodo de desarrollo estabilizador, como Nacional Financiera, para que promueva, para que financie. No puede haber de otra manera contrapesos en la economía, ¿no?, frente a la supervoracidad de la ganancia privada y, para colmo de males, de la especulativa que está en los bancos y en las finanzas. Con esto cierro. Y bueno, esta preocupación que flota, de la cual hablaba Magdalena, ¿no?, del sindicato de teléfonos, ¿qué sigue? Bueno, uno siempre se pregunta qué sigue. Yo en todo caso me abonaría también a la idea de Emilio, más que construir un partido, sumar fuerzas en torno a causas, a causas que tendrían que estar integrando la agenda nacional para el futuro. Solamente concluyo con esta idea. Se presentó anoche el paquete económico, la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. La pregunta que yo hago en mi humilde red, porque no tengo forma de comunicación de otro tipo, en mi página, en mi muro de Facebook, es: con la fuerza política de este gobierno, ¿por qué no se convoca a un nuevo pacto fiscal? Fíjense ustedes, el que tenemos, el que define la estructura tributaria, que nos tiene en el suelo en términos de carga tributaria, de carga fiscal, en relación a casi todos los países del mundo y de América Latina, esa estructura tributaria se definió en la Convención de 1943. Háganme el favor. No ha habido presidente, sí con intenciones, incluso Echeverría, de redefinirla. El mismo Vicente Fox convocó a una, no me acuerdo si en el 2002 o en el 2004, yo la verdad que me súper entusiasmé, porque estaba muy bien convocada, estaban todos los sujetos que tenían que estar, gobernadores, empresarios, las fuerzas políticas, en fin, y sin mal no recuerdo se celebraba en Querétaro. ¿En qué quedó? En un fiasco. ¿Por qué? Por el autoritario poder de Hacienda, del poder de Hacienda, que es, imagínense, tener el padrón de contribuyentes, de no transparentar la forma de esa relación del contribuyente con el Estado. No tenemos ese padrón, entre otras cosas. Se fue al carajo ese proyecto de convención. Y yo me pregunto, un presidente con 30 millones de votos, con esa fuerza política, ¿no puede convocar a un nuevo pacto fiscal
en donde paguen más los que más tienen, ¿sí? Pero sobre todo que se combata la elusión y la evasión fiscal, pero sobre todo que se usen los recursos financieros para promover crecimiento y distribución del ingreso. Pero resulta que el presidente dice que no quiere mover ningún impuesto y seguimos entonces con esa tradición calculadora, priista, conservadora de solo poner parchecitos. Así no alcanza. Esos 30 millones de votos tienen también que dar fruto en términos de una nueva relación contribuyente-Estado, ¿no? Entonces, a causas de ese tipo, diría yo que tendríamos que sumar nuestra energía para la construcción de una nueva agenda nacional que está más que madura, más que a la construcción de una nueva organización política, que también ya es otra discusión. La verdad es que tendríamos que pensar a fondo la crisis internacional de los partidos. Yo creo que ya hay que inventar otras formas de organización para redistribuir el poder, porque creo que de eso se trata. Gracias. Gracias, maestra. El doctor Alfredo Rustrial. Sí, gracias. Bueno, yo respecto a lo que Chelo preguntaba, el PMT sí vio a los trabajadores agrícolas. Tan fue así que en el Centro Médico llegó César del Ángel con sus 400 pueblos y llegó a imponer muchas cosas que los campesinos nos enseñaron. Recordarán ustedes que esa asamblea en Centro Médico Nacional estaba yendo el parquecito que está enfrente de campesinos, y de campesinos que traían sus anafres, sus frijolitos, y que echaron ahí tortillas para muchos de nosotros. Entonces, sí se previó que el Partido Mexicano de los Trabajadores sí viera por los trabajadores agrícolas. Quizás exacto, no fue... Sí. Ahora, el aspecto de cooperativismo que tú dices, Chelo, indudablemente, indiscutiblemente es la forma de hacerlo. Respecto a lo que nos dice Rafael, de cuál sería el futuro, pues ese se va a consensar, porque va a haber muchas opiniones, como ya empezamos a ver ahorita, ¿no? Yo siento que efectivamente los partidos políticos están en desprestigio, y que hacer un partido político ya lo quiso hacer con la mejor voluntad del mundo Emilio, fuimos, apoyamos, quisimos ayudar, pero era una tarea titánica, titánica, y a pesar de que hubo muchas gentes que pensaban igual que él y que querían ese nuevo partido. Yo siento que entonces tenemos que ir a un nuevo modelo, que no es un partido. Miren, el Movimiento de Regeneración Nacional no va a ser partido, y va a ser un partido que va a repetir lo mismo que el PRI, que el PAN y que el PRD. Ya lo estamos viendo, cómo se están peleando por los puestos. Tú lo viste en Puebla, ¿sí? ¿Sí? Tu gobernador actual, muy amado y querido por ti. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo impone. Sí, lo dije a propósito, Chelo. Quise tirar el cuchillito para ver qué decías. Y eso se repite. Es en Monterrey, es en Guadalajara, es donde quiera que vas, se está repitiendo el fenómeno. Por eso Morena no va a poder ser un partido, a pesar de que muchos de aquí sean morenistas y lo deseen. Entonces, ¿qué vamos a inventar si no va a ser un partido político porque está desprestigiado? Un frente. Pero para eso necesitamos un frente. Entonces el frente se hace, se impone y luego veremos si como partido o no, pero como frente podemos aglutinar a de dulces, de chile, de mole, verdes, rojos y colorados. Y en el frente entonces, con estas ideas, sobre todo modernizar el PMT. El PMT, aquí lo dijo Rafael, deseábamos y discutimos mucho el aspecto del socialismo. El camino actual es el socialismo, no hay otro. Entonces, sería el Partido Mexicano o un Frente Mexicano de Trabajadores Socialistas. Ya no le tengamos el miedo a eso, no hay otra. Yo siento que es el socialismo, no un socialismo cubano, ni vietnamita, ni chino, ni menos ruso. Tendrá que ser mexicano, con todas las etnias que tenemos, con todos los idiomas que hablamos,
con el mexicano del norte tarahumara, con el sur maya, con todos, pero cada uno con diferentes situaciones de usos y costumbres que debemos respetar, pero que cabemos. ¿En qué coincidimos? Es como el experimento de el cloro y el sodio. Dice cloro y sodio, pero los unes y formas ¿qué? La sal, el cloruro de sodio. Entonces, puedes decir que tiene muchos defectos el cloro, que tiene muchos defectos el sodio, pero cuando los unes, hace algo diferente, nuevo y distinto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿En qué coincidimos? En lo que no coincidimos, déjalo ahí, después lo vemos, ¿ah? Después lo vemos. Pero en lo que coincidimos vamos a adelantar, vamos a caminar. Y yo siento que ese es el futuro de lo que políticamente debemos hacer. Somos animales políticos y debemos, con la experiencia que tenemos, repetir lo bueno, tomar lo bueno, desechar lo malo y ver al futuro. Estamos viviendo otra época. A mí me tocó el mimeógrafo y hacer panfletos con mimeógrafo en la Facultad de Medicina en 1955, aquí en el Santo Domingo. Fui la última generación que estuvo en Santo Domingo. Y con un mimeógrafo hacer nuestros documentos, nuestros papeles, llenarnos de tinta y un montón de cosas, ¿no? Pero así lo hicimos. Eso es lo que hay que rescatar del antiguo PMT, pero ver un PMT del siglo XXI, con miras al siglo XXII. No pensemos en resolver problemas para el 2030, pensemos en resolver problemas para el 2090, que ese ha sido un error. Entonces, llegar hasta allá, ¿qué debemos? Yo no tengo el conocimiento ni nada, pero entre todos lo vamos a tener, entre todos cada quien va a decir algo, todos tienen mucha experiencia. Yo veo aquí ejemplos como el de nuestro compañero del Partido Humanista, por aquí lo vi hace rato, ya se fue, allá está Luciano, Luciano tiene una experiencia extraordinaria y un trabajo que hizo, que logró lo que dentro del PMT, ese fue su origen de Luciano, y Luciano logra el Partido Humanista y gana muchas cosas, y todavía está reviviendo ese partido. Entonces tomemos todos esos ejemplos, todas esas experiencias para algo nuevo y diferente. Gracias, doctor. Maestro Gustavo Irán. Sí, bueno, primero quiero agradecer la invitación que me hizo José Luis para participar aquí. Fue muy interesante, aprendí. Seguimos aprendiendo a los 74 años. Yo tengo la siguiente inquietud. Se ha dicho aquí de la posibilidad de construir un partido, de que mejor ir por el terreno de las causas. Yo creo que es necesario hacer una reconsideración sobre cuál es la situación de la arena política en México después del triunfo de Morena y de López Obrador. O sea, no solo analizar la magnitud del triunfo, la fuerza que demostró, sino ver también el otro lado, es decir, cómo quedaron los demás partidos de la arena política. Y yo creo que cuando analizamos, por ejemplo, las virtudes y los defectos del nuevo gobierno, debemos ver también cómo quedaron las otras fuerzas políticas. Y lo que yo veo es un paisaje de derrota casi total, ¿no? Es decir, ¿qué plantea, por ejemplo, el PRI que llame la atención, que sea una especie de convocatoria a algo, o incluso el PAN, o como se ha dicho aquí hasta el PRD, ¿no? Y resulta que lo que yo veo es que si realmente Morena y el nuevo gobierno satisfacieran todos los deseos y anhelos legítimos de la población, pues no habría mucho problema en que no hubiera fuerzas políticas opositoras, pero no parece que tal cosa esté ocurriendo. Lo que aquí planteó Emilio, con lo cual coincido en gran parte, es así. Es decir, hay muchas cosas del nuevo gobierno que son
positivas, que son correctas, la lucha contra la corrupción, la lucha por la austeridad, pero hay muchas otras que no lo son. La manera como se están desmantelando instituciones sin sustituirlas por otras nuevas. Y esto a mí me lleva a pensar que necesariamente tienen que surgir nuevas o una nueva formación política. ¿Por qué? Porque existe la demanda, porque existe la necesidad, y cuando existe una necesidad política, de alguna manera se va armando, se va construyendo esa voluntad de formar una nueva formación que dé respuesta a esa necesidad que se ve. Ahora bien, esto no es fatal. Igualmente puede avanzarse en este camino, pero no culminar. Y como dice el presidente, son conservadores. Bueno, no necesariamente. Yo, por ejemplo, critico muchas cosas en mi pequeño espacio de Facebook del nuevo gobierno y no me miro como que lo hago por conservar algo, sino porque lo que se está construyendo no necesariamente llena o satisface necesidades sociales, necesidades culturales, necesidades políticas, necesidades internacionales, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, es muy difícil construir nuevas opciones políticas, pero ¿qué? Vamos a dejar los que somos políticos de vocación, vamos a dejar que las cosas sigan avanzando sin decir, esta boca es mía. Pues no lo creo. Aquí se han dicho cosas muy importantes, muy interesantes, que nos deben servir, creo yo, para la reflexión. Gracias. Gracias a Gustavo Irales y a los 4 ponentes, ¿verdad?, por ayudarnos a salir al paso a esta primera etapa de este evento. Entonces vamos a pedirle ahora a nuestro amigo Carlos Bracho. Él es el más amable de todos, va a venir por acá a decir algo. Yo lo contacté porque lo he visto actuar, como declama cosas que tienen que ver con Pablo Neruda o con el Quijote de la Mancha. Bueno, él sabe mucho más. Yo le decía, algunas dos cosas, dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, está bien. Bienvenido, Carlos Bracho. Muy bien, bien, felicidades. Pues mucho gusto, muchas gracias. ¿Ya tomaron café para que no haya parpadeos? En relación a todo esto que está sucediendo, es importante señalar 2 cosas, o varias. La primera, recuerden que yo también fui miembro fundador del Partido Mexicano Socialista, fui el primer candidato a gobernador por el Estado de México, diputado federal, y luego cuando era el PRD hice bastantes cosas, me lanzo con José Luis a la presidencia del PRD, pero estaba dominado el PRD por Amalia García, Pablo Gómez, los vividores de la izquierda que echaron a perder ese partido. Y evidentemente yo renuncié al PRD hace 15 años, fui el primero en mandarlos al diablo. Esta es una charla rápido al desgaire para que es interesante. Mi familia en Guadalajara, en los 50s, en mi casa se celebraban a escondidas las sesiones de la célula del Partido Comunista. Todos mis amigos de aquella época, por eso es mi verbo duro, difícil, carretonero en contra del ejército mexicano que ha asesinado a todos mis amigos. El ejército mexicano mató a mi familia y sigue matando. Y nadie dice, yo no soy diplomático, digo la verdad y les digo a los soldados una y otra, mátenme a la hora que quieran, y no me han matado, no sé por qué, pero son asesinos. Y el señor López Obrador, coño, los pone ahora en la Guardia Nacional. Me cago en la leche. ¿Y quién dice esto? Nadie.
La Guardia Nacional son asesinos. Los generales que puso a la frente ahora son buenas gentes. Carajo. ¿Y qué hacían esos generales cuando reprimieron a los campesinos, a los indígenas, al pueblo de México? Ahora son buenos. Se me viene el mundo de ideas. Estando en el PRD, pido una reunión porque tomaba posesión López Obrador. Estaban ahí los Pablos Garcías y todas estas bolas de mequetrefes, vividores, como digo, de la izquierda. Yo hablo español, no puedo hablar de otra manera, coño. Y bueno, estaba López Obrador frente a mí y estaba haciendo monitos y le digo, coño, yo soy campesino, si no me ves a los ojos, ¿qué chingados voy a entender contigo? Tienes que verme a los ojos. Uy, se retiraron los Amalias García y me dejaron ahí solo como diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con ese señor tan carretonero. Y le dije, López Obrador, tú eres priista y no vas a dejar de serlo. Señoras y señores, es priista. Todo lo que está haciendo es antidemocrático. Todo lo que está haciendo es neoliberal. Toda la conducta, y yo escribo para los diarios del sureste, esto que le estoy diciendo está en mis artículos, ahí lo pueden consultar en mi página, como se llama este invento de hombre blanco. Allí dije también que los principales enemigos de este país es López Obrador y Morena. Vean lo que está sucediendo. Yo viajo para las pequeñas comunidades. Yo viajo, ahorita voy a estar hasta noviembre ocupado viajando a Tamaulipas, a toda la República, pero no voy a las capitales, voy al pueblo. ¿Y qué es lo que me dice el pueblo? Esto que estoy comentando, que todo lo que está sucediendo es absolutamente neoliberal. Todo lo que haga, y así está en mis artículos, le acabo de decir, señor López Obrador, lo que usted haga es, y lo que sigue haciendo, es neoliberal, total y absolutamente. No está usted tratando de ninguna manera con nada que sea democrático. Que está haciendo acciones buenas, pues no, decías tú de la corrupción, pues está combatiendo al corrupto, no la corrupción, no desde abajo, no está haciendo ninguna, sigue los dramas en nuestro país de toda la burocracia, de las delegaciones, de las alcaldías, de las presidencias municipales, de las policías. Entonces la corrupción de la que habla no la está combatiendo. Está combatiendo, repito, a los Oya y todos andan libres. No está haciendo una política real de Estado, porque él no la podrá hacer, porque no es estadista. Ese es el grave problema que tenemos en nuestro país. Y si no la entendemos, pues seguiremos así, en la confusión, en el desorden. De las cooperativas, justamente, si ven la historia, allá por finales de los 50, mi oficina estaba en Quebec. Yo era miembro del Consejo Consultivo de la OCA, de la Organización de las Cooperativas de América. Viajé por toda América fundando, hablando, creando el cooperativismo. Había aquí el Banco Nacional de Fomento Cooperativo. Todo desapareció. Y el señor López Obrador no está a favor del cooperativismo más que en el discurso, porque no hay ninguna estructura específica ni voluntad política para crear esa importante rama de la economía popular, el cooperativismo. Yo era miembro en un viaje que hago por Venezuela, en aquella época mi oficina estaba cerca del Cine México. Ahí estaba Industria y Comercio enseguida, de ahí estaba mi oficina. Llego de uno de esos viajes, voy a entrar a mi oficina en la avenida Cuauhtémoc y estaba una cadena
yo creo para elefantes gigantesca y unos candados así, cerrado por inventario. El honorable gobierno mexicano cerró mi oficina de la OCA, de la Organización de las Cooperativas de América. Y bueno, imagínense, yo iba a hablar del Quijote, pues no puedo, el Quijote es socialista, si más me preguntan, y voy a estar desde todo el mes de octubre y noviembre en varias plazas. Voy a llegar a Culiacán, les decía otro compañero que estaba aquí. Bueno, voy a andar por toda la República presentando el Quijote, justamente, y al finalizar hago una charla con el público de esa obra que escribí, evidentemente tomada absoluta y totalmente del Gran Manco de Lepanto. Y hago allí esa representación. El público, estoy una hora sentado, no necesito nada, estoy sentado y empiezo a hablar y hago la voz del Quijote, de Dulcinea, de Sansón Carrasco, hago 10 voces distintas ahí y me siento el Quijote. ¿Por qué? Porque todos queremos ser el Quijote en un momento dado y a los malos gobernantes darles con el fuete y la lanza. No lo puedo hacer en la vida diaria más que con mi palabra y con la palabra del Quijote. Eso es lo que estoy haciendo. Y ahí al terminar vienen las quejas. Esto que estoy diciendo me lo dice el pueblo, ese pueblo que fue y que dice, estaba harto de todo lo que sucedía en mi país, estaba harto, colmado de coraje, de rabia, votó evidentemente y no están haciendo nada. Ese pueblo ahora está enojado, ese pueblo está descontrolado, está confuso, no sabe qué hacer. Y si no lo saben ustedes, perdónenme, pues yo creo que deben de saberlo, que todos esos 30 millones está enojada total y absolutamente. Ese electorado no sabe qué hacer, está confundido, porque todo lo que hace, y lo dijo el compañero Marx, la democracia famosa, envuelve al peor enemigo, a los peores enemigos. Dentro de la democracia está no el cadáver, está el monstruo del neoliberalismo, del capitalismo. Dentro de la democracia mexicana existe todo el mal. Ahí está. Ah, pero somos demócratas. Joder, ¿de dónde? En fin, iba yo para que sonrieran y pues nada, ahora estamos aventando pedradas. Pero hablo, y si quieren acompañarme a la gira, quien dude de todo esto, que vengan para que escuchen lo que está diciendo el pueblo, en ese lenguaje que no te queda otro, que yo digo que es el clásico que hablaba Lope y Cervantes. Hablar español, joder. No, yo no soy diplomático, ni lo puedo ser, ¿verdad, Roque? Tú me has escuchado. Allá también José Luis. Yo no puedo hablar de ninguna manera como habla el gran Irales, pues, y Rosalvina. Yo hablo español y se me sale la sangre porque he sufrido absolutamente. Y han matado pues los honorables generales del ejército mexicano y todo le dan. Ahora son los amos y se les rinde pleitesía. ¿Para qué creen que es la Guardia Nacional? Pues para la ley del garrote, que en Tabasco la acaban de hacer. ¿Para qué? A mí, por fortuna, ya lo dije y se los he dicho, así como ustedes, en todas las poblaciones a las que voy. Aquí sí hay varios orejas del ejército, son ustedes asesinos de mi pueblo. No tengo otra, no puedo calificarlos de otra manera. El ejército ha entrado a las comunidades indígenas, ha matado a los estudiantes, ha matado a las amas de casa, a los médicos, Rustrián, a los telefonistas, a los electricistas. Y ese ejército es la Guardia Nacional. O sea, criticamos a Calderón, que inició los 20,000 y 30,000 y 40,000 muertos. ¿Quién los mató? El ejército.
Y hago la mención, si conocen ustedes al obispo Vera. Ok, hace 4 años, 5, no recuerdo con precisión, yo escucho Radio Universidad y lo estaban entrevistando. ¿Qué dijo el obispo Vera en relación a las muertes que el ejército tenía? Dice, bueno, el ejército no dijo asesinado, pero ha matado a más de 40,000 mexicanos, sin haber ningún proceso judicial en forma para poder decir que merecían la muerte esos supuestos narcotraficantes. ¿Y por qué el ejército los asesina y los mata? Porque si hubiera, efectivamente, dice el obispo Vera, si hubiera un proceso judicial, ¿qué dirían los supuestos narcotraficantes en ese juicio? ¿A quienes le vendían? A políticos como Juan González, que tenía en el Estado de México, te invitaba a la fiesta y ahí en los pasteles eran de Coca-Cola, de cocaína o de marihuana. Ese es Juan González y ahora es un héroe, el hijo, ¿no? Bueno, pues ese es México, no tengo otro. Y dices, ¿qué hago aquí, en este país? Porque tengo las amenazas de muerte que quieran, además. ¿Y quién me amenaza? ¿José Luis? ¿Rosalvino? No. Los del ejército, los de la Suprema Corte, otros miserables, cínicos, desvergonzados, ganando millones y millones y millones. Y son copartícipes de toda la brutalidad que hay en este país. Hace 70 años Japón no existía, estaba destruido total y absolutamente por la guerra. ¿Y hoy qué es? Es la pregunta. ¿Qué es hoy Japón? Potencia mundial. Y tienen tsunamis cada rato, temblores. ¿Por qué es potencia mundial? ¿Porque tienen a gente como López Obrador al frente del gobierno? ¿O a Morena? ¿Por qué es potencia mundial? Si no nos respondemos a esto, mal andamos. Hace 70 años Alemania no existía, peor que Japón, destruida total y absolutamente por los excesos de la guerra, por el nazismo que lo hicieron pedazos, etcétera, etcétera. No existía Alemania. Hoy es una potencia mundial. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por tener políticos corruptos? ¿Por tener las políticas de López Obrador? Y nosotros somos tercer mundo y estamos sumidos ahorita en la confusión. Vean los índices económicos, aquí se fueron citados. Entonces, piensen en Japón y en Alemania. En Alemania, y lo sabemos, no están pensando en Dios o en la Virgen de Guadalupe, que quede claro. Ellos pueden tener su posición religiosa muy dentro de sí, pero hacia afuera son ciudadanos que trabajan disciplinados. Tengo familiares allá en Berlín desde hace muchísimos años y están dedicados a trabajar y a elevar a Alemania. Alemania es potencia mundial. ¿Y México? ¿Y México? Tercer mundo, y vamos en picada como país. Pues eso era la quijotada que yo hice. Ya se despertaron más, en todo caso, pero piensen todo esto que dije. Claro que sí. Gracias. Gracias. Lo bueno es que no estaba enojado. Muchas gracias a Carlos Bracho. Para terminar esta parte, pues nos faltan 3 ponentes, pero pues está Ana Isabel León Trueba, Jorge Villamil Rivas y Fluvio César, creo que fue al baño, ¿no? Pero le pedimos que pase por acá, Jorge Villamil y Ana Isabel, mientras que regresa a Fluvio César, ¿no? Para ir terminando. Acuérdense que si los que tengan tiempo, todavía a las 14 horas hay un aperitivo, nada más que será en la sala 4 del piso 14,
También ahí se transmitirá la película de Refrescos Pascual en su momento. ¿Sí? Entonces, Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta mesa redonda titulada La situación